Saludamos con Marcelo Espinel. Él es el coordinador del Observatorio Legislativo y es el subdirector también de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar sobre este tema de la consulta popular, ¿no? No hay que descuidar tampoco estos temas que son coyunturales y que de a poco tienen que ir siendo del conocimiento de la ciudadanía, pero ahora las preguntas están lógicamente dilucidándose a nivel de la Corte Constitucional. Pero una de las preguntas de las mediciones que se han hecho, de lo que se puede observar, es, ¿quiere usted que se reduzca el número de asambleístas? Sí. Sí, usted sí quiere. Pero el 82% más o menos decían que la gente está de acuerdo. La gente quiere que se vayan los asambleístas, que se vayan. Toda la asamblea quisieran que se vayan, ¿no? Por lo que han hecho, por las situaciones que han atravesado, por lo que han producido para el país. Pero esta sería la salida realmente lo que se necesita en un ámbito democrático. Después vamos a estar hablando de la representatividad que tienen fundamentalmente provincias pequeñas. Provincias pequeñas. Se afectan ellas, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta mañana vamos a hablar con Marcelo sobre este tema. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Radio Noticias. Muy buenos días, un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el punto de vista que mantienen ustedes como observatorio del Observatorio Legislativo respecto a la consulta y también específicamente a esta pregunta que está relacionada con la Asamblea Nacional? Lo hemos sostenido en otros espacios. Los ecuatorianos tal vez esperábamos la receta completa. Y la receta completa implica que no solo se reduzca la cantidad de asambleístas como pretende el Ejecutivo, sino que se busque calidad. Y la calidad de la representación difícilmente la vamos a lograr pasando de 137 asambleístas a 100 asambleístas. Ya, entonces ustedes no le ven que el tema va a cambiar. No creemos. Porque lo que la ciudadanía lo que quiere es que cambien, que sea un ente productivo, que sea un poder del Estado que realmente trabaje en beneficio del pueblo, que se dejen de estar en lo que se ha evidenciado en estos últimos meses. Hablemos con números. ¿Queremos que los asambleístas trabajen o que trabajen bien? Porque trabajo en números podemos decir que existe. 19 proyectos de ley han aprobado en lo que va del periodo legislativo y van en la misma línea que anteriores periodos legislativos que aprueban alrededor de 80 leyes dentro de los 4 años de gestión. Lo que nos molesta a los ciudadanos de la Asamblea Nacional es que en lugar de estar aprobando leyes que beneficien al pueblo, que respondan a nuestras necesidades, están metidos en la pugna política. Sobre quién dirige o no la Asamblea Nacional, sobre si enjuician o no políticamente al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo de la Judicatura. Eso es lo que le molesta a los ciudadanos, que realmente no sintonizan con las necesidades del pueblo. Entonces yo me pregunto... El tema de buscar solamente sus intereses. Por supuesto, ¿esta sintonía con el pueblo se va a garantizar teniendo 100 asambleístas? Yo creo que no. ¿Se va a garantizar estableciendo este control biométrico a los adherentes y a los afiliados de los partidos políticos? Tampoco. Hay otros aspectos de fondo que podían haber sido plasmados en esta consulta para mejorar la calidad de la representación. Ya, pero de pronto tú en este caso le estás haciendo o le estás escuchando a la ciudadanía, pues Marcelo. Como decíamos, hay mediciones que todavía no sé si sean tan certeras que digamos, pero que dice que los ciudadanos quieren que esta pregunta están de acuerdo en un 80 y más %. El punto es que yo no creo, Osvaldo, que el problema de la Asamblea Nacional se solucione reduciendo asambleístas. Entonces hay que pensar en soluciones de fondo. Entonces, ¿cuáles son estas soluciones de fondo? Hay 3 aspectos en específico que los poderes legislativos necesitan implementar para tratar de mejorar su trabajo y así también la aceptación de la ciudadanía. Los procesos de democracia interna de los partidos políticos. ¿Cómo se están eligiendo los candidatos? Que no se cumple. No se cumple y no es auditado por el CNE adecuadamente. Exactamente. Entonces, ¿qué calidad de candidatos nosotros tenemos precisamente por procesos de democracia interna que no son eficientes? Ahí es cuando los ecuatorianos decimos, no, pero miren cómo la han candidatizado a X, Y y Z, precisamente porque la democracia interna no funciona. Después de eso, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando ya nos ponen candidatos que creemos que no son los adecuados, ¿quiénes eligen esos candidatos? Nosotros mismos.
Entonces, pero es lo que tienes. pero pues, porque ya Marcelo. tenemos, pero es porque tenemos la primera falla, Osvaldo. Claro. Porque no se controla los procesos de democracia interna, porque no se ponen Pero requisitos ¿será solamente adecuados. procesos de democracia interna o tienes que ver con formación de cuadros? Perfecto. Vamos incluso más atrás. Que es de responsabilidad de los partidos y Estoy de movimientos acuerdo. políticos. Vamos un poco más atrás. ¿Con qué dinero se realizan esos procesos de formación? Con el dinero de los ecuatorianos. Existe algo conocido como Fondo Partidario Permanente. Ujú. ¿Cuánto se ha gastado? Hay una gran cantidad de ¿cuánto dinero hemos gastado? que destinamos los ecuatorianos de esos Pero son procesos de decenas de formación. millones, Pero ¿no? ya luego una pregunta. ¿Cuál es el rol que ha ejercido el Consejo Nacional Electoral y nosotros como ciudadanos controlando el uso de ese dinero? Cuando, por ejemplo, existían casos en los cuales, y es de conocimiento público, se destinaba el Fondo Partidario Permanente para reconstrucciones vaginales por el Partido Sociedad Patriótica. Y eso está dentro del proceso de auditoría del Partido Sociedad Patriótica. Se Hace utilizaba años. el dinero del Fondo Partidario Permanente para pagar una maestría de uno de los dirigentes del partido para que se vaya a Washington, y este es el caso de Fe, con Dalo Bucaram, porque supuestamente él regresaba al país para replicar los conocimientos adquiridos hacia los militantes. Qué impresionante. Entonces veamos cómo el problema de la democracia y la representación de los ciudadanos en estos estamentos no radica en el número de asambleístas, radica en procesos previos. Entonces, formación de los políticos, procesos de democracia interna. Vamos al siguiente punto, los ciudadanos al momento de elegir. Nosotros ya arrastramos este error de origen y terminamos escogiendo a candidatos que no valen la Aquí hay pena. varios problemas, ¿no? Tú has señalado, por ejemplo, el tema de los propios ciudadanos. El ciudadano de pronto va a los comicios obligado por el papelito. Y a veces no tienes esa responsabilidad de que previamente vas a buscar o, bueno, qué candidatos existen. Ese rato tomas la decisión. Ni siquiera, Osvaldo, hablemos de la responsabilidad del ciudadano, que es válido y con la que yo estoy de acuerdo. ¿En dónde está el cumplimiento de funciones del Consejo Nacional Electoral de garantizar un voto informado? Porque claro, nos dicen, no, ya promovemos... Esto de las franjas electorales no las es, franjas. no es ser Yo un creo que voto- tenemos que ir un voto- poco voto más allá. informado. Los ciudadanos deberíamos tener acceso a la información, por ejemplo, de cuál es el perfil académico, la experiencia profesional e incluso los antecedentes políticos de cada uno de Pero nuestros sí te candidatos. van a decir, ingrese a la página y ahí tiene todo. Eso Ahí deberían están. difundir de forma activa a través de medios de comunicación la autoridad electoral. Porque caso contrario, más aún si hablamos de página web, ahí está, consideremos que no todos los ecuatorianos podemos acceder a Internet de forma equitativa. Más que todo en áreas urbanas Por supuesto, marginales, entonces sectores rurales, hay ¿no? otros mecanismos que hay que meter. Entonces vamos incluso al siguiente paso, Osvaldo, en problemas de representatividad. ¿Qué sucede con la disciplina interna de los partidos políticos? ¿Existe realmente un control disciplinario a aquellos representantes que se alejan de la línea ideológica, que cometen actos en contra de la moral, o aparece el espíritu de cuerpo? El partido político prefiere el amiguismo dentro del partido político, defender su curul y evitar estos procesos de depuración que están atados a la disciplina interna. Pero es evidente, pues, en esta misma asamblea, Marcelo, ahí tienes los disidentes, pues ahí está Pachacuti rebelde, tenías a 5 asambleístas, eran o más de la izquierda democrática que estaban al margen, porque en el bloque no los invitaban. ¿No sería mejor que diluciden internamente las cosas, que tengan, en este caso, esa facultad para expresar lo que piensan? Antes de que asumir una disciplina partidista y que tienes que decirle sí a todo o no a todo. Dentro de esta Asamblea Nacional han existido 23 cambios en la conformación de la Asamblea Nacional. Es decir, que... Camisetazos. Exactamente. El camisetazo es una de las ventanas más grandes a la corrupción. Porque claro, un asambleísta llega con un partido político representando una línea ideológica, de repente dice, no, ya no estoy de acuerdo. Y ahí aparece la posibilidad de robar el voto. Y sí extraña, ¿no? Sí extraña, porque lamentablemente esto de las mayorías móviles, coyunturales, propician esto. Y vamos ahí. Ahí también se ha desarrollado un mecanismo en otros países que trata de prevenir esto, en el que dice, el asambleísta es libre de disentir, pero durante los 2 primeros años no puede afiliarse, no puede adjuntarse a ninguna organización política distinta dentro del Parlamento. Entonces veamos cómo esta
Este control al camisetazo trata también de evitar estos posibles casos de corrupción dentro del legislativo. Exactamente. Y el punto final, Osvaldo, el fortalecimiento de la carrera legislativa a través de requisitos para asesores. A los asesores hay que ponerle requisitos. Requisitos académicos, requisitos de experiencia, porque son a la larga ellos quienes preparan los proyectos de ley, quienes preparan los procesos de fiscalización. Pero ¿qué es lo que sucede en la Asamblea Nacional? Amigos y familiares. El asambleísta sabe que no puede contratar a su familiar, pero su compañero de bancada sí puede. Entonces le dice, ve Pepito, tú contrátale a mi primo, yo le contrato a tu primo y con eso estamos. Entonces, ¿eso vamos a solucionar con la consulta? No. Y eso es lo que a mí me preocupa como ecuatoriano. Necesitas una reforma más profunda. Sin duda que sí, pero además de una reforma profunda, una ley que se cumpla. Y hacia allá tenemos que ir. Pero ¿quién hace cumplir la ley? Mira que hay tanta normativa en el país y aquí se dice no se aplica la ley, no se aplica. Volvamos al tema En su Asamblea momento Nacional. decíamos del doctor Jorge Carvajal ahí normativa para sancionar, pero lamentablemente No se aplica. No se aplica Y aquí. precisamente Porque no hay las condiciones, no. tenemos una nueva ley orgánica de la función legislativa, que es la ley que le regula a la Asamblea Nacional. Y se aprobó eso a finales del 2020. Al día de hoy, ojo con este dato, amigos, solo 33, si no me equivoco, son 35 asambleístas de los 137 publican toda la información sobre su gestión que la ley lo obliga. Los ecuatorianos, por ejemplo, deberíamos poder conocer quiénes son sus asesores, cuál es su perfil profesional, con quiénes y en dónde se reúnen los asambleístas de forma semanal, así como también deberíamos poder conocer si un asambleísta tiene relaciones como gerente o como accionista con empresas del sector privado o sus familiares directos. Esta información, la ley les obliga a transparentar a los asambleístas. Solo 35 de los 137 publican. ¿Sabe cuál es el problema? Que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, no controla esto. Entonces veamos cómo también existen otro tipo de problemas en la Asamblea Nacional que con la reducción de asambleístas no se van a solucionar. No se va a solucionar este tema. O sea, tú le ves así, tengamos 100, 80, va a seguir lo mismo. Imagínense, con la reforma nosotros pasaríamos a tener 30 asambleístas nacionales en lugar de 15 y un cambio en la representación de provincias. Las perjudicadas, las pequeñas. Las pequeñas. Provincias como Napo, provincias como Bolívar, que tienen 3 legisladores, probablemente pasen a tener 1. ¿Y usted cree que un asambleísta va a poder representar a una provincia tan diversa como Napo o como Bolívar? Que tiene un componente mestizo y un componente indígena muy fuerte. Yo no creo que sea así. Y eso va a generar problemas. Y hablemos, por ejemplo, de los asambleístas nacionales. Pasar a 30 asambleístas nacionales requiere que sean perfiles políticos mucho más altos. De mucho nivel, ¿no? De mucho nivel, pero también con mayor financiamiento. Que los asambleístas nacionales, también es ese asunto. Claro. ¿Cuánto tienes que gastar para...? Se habla de que para llegar a la Asamblea Nacional se requieren, en el caso de asambleístas provinciales, una campaña avaluada en $200,000. Y para asambleísta nacional, de cerca de $1 millón. ¿Usted cree que un ciudadano va a decir, voy a poner $1 millón de mi dinero sin esperar recibir algún rédito? De ahí vienen los financiamientos medios oscuros. Ahí viene el financiamiento de la política. Y, por ejemplo, yo les planteo lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de transparentar el financiamiento de las campañas. Y el informe que entregan los partidos políticos tiene que ser sometido a conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral para poder hacerlo transparente. Conocemos al día de hoy, tras haber pasado 1 año y medio de las elecciones, el informe del financiamiento de las elecciones 2021. No lo conocemos. No se conoce. Y lo que suele hacer el Consejo Nacional Electoral es Marcelo, 2 meses antes de culminar los 2 años, transparentar. Permíteme, hay una inquietud ciudadana en el 2546-108 y el 255-4090 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días. Debe existirse tanto para legisladores, alcaldes, prefectos, etcétera, tercer nivel y se soluciona el problema. El resto es puro bla, 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 bla y pérdida de tiempo, licenciado Morocho. Muy buenos días. Pero ¿usted estaría de acuerdo en que se elimine o se baje el número de asambleístas? Obvio, eso es natural. Mientras menos gente que intervenga, usted sabe, es mucho mejor. No se puede contentar a todo el mundo. Muy bien, gracias por su participación. 2546-108, 255-4090, siempre habilitado. ¿Ves, Marcelo? Yo entiendo el malestar de la ciudadanía, pero yo le planteo lo siguiente al ciudadano. Imaginémonos que el día de mañana ponemos requisitos académicos para ser asambleístas. Tercer nivel,
Ni siquiera cuarto nivel, tercer nivel. Hoy por hoy, apenas el 20% de la población ecuatoriana puede acceder a estudios universitarios. Tendríamos una asamblea elitista en la que solo el 20% de la población puede llegar allá. Y la pregunta más fundamental en este aspecto, yo le pregunto al ciudadano que nos llamó, ¿el título académico nos garantiza honorabilidad? ¿El título académico nos garantiza que una persona sea moral? Ética. No, no nos garantiza eso. Y ese es el problema que tenemos, porque claro, no es el hecho de que no sepan cómo hacer su trabajo, porque la verdad quienes hacen el trabajo son los asesores. ¿No? Pero tenemos personas que por un título universitario no han cobrado diezmos, que por un título universitario no han pedido carnés de discapacidad. Esos aspectos no se aprenden en las aulas universitarias. Son y ahí es donde debemos tener valores. que poner atención. Ver, vamos con otra inquietud, ¿te parece, Marcelo? 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Saludándolos por el programa y felicitándolos por la apertura que le dan a toda la ciudadanía para expresar lo que sentimos, como dice la voz del pueblo. Aquí mi pregunta, como el caballero dice que no estaría bien eliminar asambleístas, me parece algo que no tiene lógica lo que él dice. Eliminar a asambleístas sí es bueno, porque tanto vago ellos, no hacen nada. No sé para qué tienen tanto asambleísta, tanta plata desperdiciada pagándoles asambleístas, y ellos tienen su asesor, su otro asesor, una secretaria, un mensajero, cosa que es la plata del pueblo es la que está malgastándose ahí. Ahora él dice que para ser un asambleísta, como hizo referencia hace un momento, que dijo que no está de acuerdo con la opinión del ciudadano, pues yo también discrepo ahí y no estoy de acuerdo con él. Porque como él dice, las universidades hacen un tema, ¿ya? Uno no necesita entrar a una universidad para tener ética profesional, uno necesita ser consciente y demostrar que uno verdaderamente vale y es responsable en lo que está haciendo. Si yo no tengo un título universitario, un título de alto nivel para demostrar que puedo ser una persona responsable, pues no soy nadie, simplemente porque la moral y la ética viene desde el hogar. A uno le enseñan a ser responsable, honesto, leal con las demás gente desde el hogar. No necesita ir a una universidad para que le enseñen todo eso. Más bien yo diría que algunos en la universidad aprenden a ser corruptos, aprenden a ser estafadores, aprenden a hacer muchas cosas. Le pongo un ejemplo. No generalicemos, sinceramente. Las aulas universitarias son otra cosa. Pasamos por ahí. En esta cosa, ¿no? Entonces no hay que generalizar. No, esto de las aulas universitarias es realmente un tema muy, pero muy ético. Ahí nos enseñan, nos forman profesionalmente. Pero como dicen, los valores son diferentes, vienen de otro lado también. Mil disculpas, sean puntuales. Vamos con otra inquietud. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, ¿cómo está? Edwin Caiza le saluda. ¿Cómo está, señor Caiza? Sí necesitan que los asambleístas sean preparados, tanto asambleístas como concejales, todos los que sean administradores públicos mismos, no, deben ser preparados. Pero un requisito primordial para controlar la ética debe ser el polígrafo. Y endurecer las penas para todos los políticos que son sinvergüenzas y que, de ser posible, se pudren en la cárcel por todo lo robado al pueblo. Eso nomás, gracias. Muy bien, gracias. A ver, Marcelo, habilitado el 2546-108, 255-4090. Esta me parece es una pregunta gancho. Yo creo que es una pregunta gancho, porque es un tema controversial. El malestar, ojo con esto, que tenemos todos los ecuatorianos con la Asamblea Nacional, no lo podemos negar. Estamos molestos con la Asamblea Nacional, no solo con este periodo, con los anteriores y con los anteriores. Y muchas veces se dice, sí, asambleístas vagos, no hacen nada. Como todo, creo que no hay que generalizar. Hay trabajo, no es el mejor, debe ser mejorado. Pero hablemos un ratito de números. El presidente de la República dice, debemos dejar de gastar los ecuatorianos en una Asamblea Nacional como esta que no funciona. Si es que nosotros pasamos de los 137 asambleístas que escogemos actualmente a los 100 que se escogería con la reforma, vamos a ahorrar $8 millones al año. No se ahorra más. Dentro de un presupuesto, ojo, que supera los $55,000 millones. Es decir que del Estado, ¿no? Del Estado. Por supuesto. Del La Estado. Asamblea Nacional, ojo, no estoy defendiendo su trabajo, Osvaldo, en lo absoluto, pero es la función de Estado que menos cantidad de dinero recibe y que si es que se aprueba esta reforma ahorramos $8 millones. Los ecuatorianos, perdón, ¿sabemos cuánto nos va a costar la consulta?
La consulta del próximo mes de febrero, solo la consulta... Un poco más de 20 millones. Nos va a costar 20 millones de dólares. Nos va a costar mucho más dinero de lo que el presidente pretende ahorrar a través de esta modificación. ¿Qué es lo que está buscando el presidente? Una pregunta gancho. Lo mismo que sucede con la pregunta de seguridad. A ver, sí, dame chance con la gente, por favor, Marcelo. 255-4090, 2546-108, habilitado. Buenos días, lo escuchamos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Wilmer Neira le saluda. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto saludar. Hola, Wilmer, qué gusto escucharte. Todo bien. Bien, breve, y me parece que es importante aclarar un temita. Hay un malestar generalizado en la ciudadanía por la labor de la Asamblea Nacional. Pero obviamente la Asamblea Nacional tiene más o menos unos 8 años en el que mediáticamente y sistémicamente se la ha ido golpeando, los famosos golpes blancos. Marcelo dice una verdad extraordinaria, y es que la reducción de asambleístas no soluciona el problema de representatividad. Al contrario, lo agrava. Ahora bien, ¿qué me garantiza a mí que un título de tercer nivel me otorgue la posibilidad de tener un representante en el legislativo que responda a mis intereses? Ninguno. Porque al final del día, y esto lo estamos viendo en estos días, las representaciones para dignidades en las distintas organizaciones políticas no responden a una estructura de base, ¿ok? Hay muchas tiendas políticas que se vuelven alquileres políticos, es decir, aquella persona con la capacidad económica de comprar una candidatura es la que realmente termina participando en elecciones. Entonces no nos engañemos, no existe representación porque las organizaciones políticas no están siendo reguladas para poder tener representantes a partir de una estructura participativa. Es decir, las organizaciones políticas no están creando cuadros. No tenemos cuadros en el país, no hay nuevos liderazgos. Lo revisemos, los que están inscritos para estas elecciones son los mismos representantes de siempre, y no solo los mismos, hay algunos otros que cambiando de tiendas políticas intentan camuflar las acciones inclusive ilícitas que algunos tienen. Entonces, definitivamente el ahorrarse 8 o 10 billones de dólares no va a solucionar el problema legislativo. Muy bien, Wilmer. Muchas gracias también por la participación. El 255-4090 está habilitado. Sean puntuales, por favor, en las apreciaciones. Interesante participación ciudadana. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado Morocho. Buenos días, señor panelista. Y a todos los que hacen noticias en la radio, buenos días. Buenos días, país. Luis Guerrero les saluda. Señor panelista, la verdad es que la corrupción del país se debe a la corrupción del Consejo Nacional Electoral. Gente ignorante, inepta, pero perros fieles de sus amos y patrones y dedicados a amparar el atraco y el saqueo del Estado. El problema del Congreso no es la cantidad que se utilice, es simplemente la falta de principios ideológicos y la honestidad de quienes manejan el Congreso. Un asambleísta por provincia, y que el asambleísta se dé el trabajo de en su provincia convocar a asambleas para decidir sobre cualquier punto a tratarse sobre el Estado, que sea el pueblo el que democráticamente decida qué hacer con la administración del Estado. Aquí hay el amo asambleísta dedicado a atracarse los bienes del Estado y a poner a sus familiares en diferentes cargos, y los observatorios democráticos llegan a ser ministros o asesores, y así ahí se acaba la lucha. Yo creo que los partidos políticos deben presentar una estructura ideológica en el plan de legalización del partido. Eso lo hizo el FRI y dejó como ejemplo para el país. Correa se aprovechó de esa famosa lucha del FRI, trató de hacer para el bien del país, pero no para el bien de él en teoría. Muy bien, seamos puntuales, por favor. Hay otra intervención, tengan la bondad, puntuales por tiempo. Buenos días, lo escuchamos. Sí, buenos días, señor. Señor panelista, yo le digo que quienes están en desacuerdo con la consulta están mal, porque mayoría sí queremos, el 80% de gente honesta. ¿Por qué? 24 provincias, de verdad, yo siempre he propuesto en las partes que nos han dado espacio, a ver, un asambleísta, porque ya con el de alterno doblan. ¿Y para qué asesores si yo soy capaz de entrar con mi mente, mi corazón, sé principios, valores y todo? Imagínese, ¿para qué necesitamos más de asesores? Ahí se va el dinero, estamos de acuerdo mayoría con el señor gobierno, así que por favor,
es importante, es más, que les bajen el sueldo, porque ellos han hecho últimamente leyes totalmente absurdas, y ellos ya no tienen apoyo. Fíjese la señora Cerda que dijo, si roben bien, o sea, es algo que avergüenza a la mujer ecuatoriana, a la mujer honesta, y eso es importante que entren gente, que les hagan un seguimiento desde la familia, porque no sé de qué hogares vienen, ahora valga la oportunidad, policías, militares, todo, de qué hogares vienen, por favor, porque nuestro país se acaba con este tipo de gente. Un buen día para todos. Gracias por la participación. A ver, Marcelo, vamos contextualizándolo. Bueno, lo dicho. Yo creo que, insisto, el sentir de los ecuatorianos es completamente válido. Creo que también es un llamado de atención a nuestra Asamblea Nacional de que no están implementando estrategias de comunicación adecuadas al respecto del trabajo que ellos realizan. También es parte de, y esto creo que es importantísimo que los ecuatorianos lo debatamos, que no entendemos qué hace la Asamblea Nacional y no entendemos cómo funciona el Estado porque es un país difícil de entender. A veces decimos, pero es que el alcalde está haciendo obras, es que el presidente está construyendo hospitales y la Asamblea Nacional no hace nada. Es que esa no es la facultad de la Asamblea Nacional. Claro. Y a veces, cuando ellos aprueban leyes, nosotros ni siquiera sentimos el impacto de esas leyes. O lo sentimos en 2, 3, 5 años, entonces no lo evaluamos adecuadamente. La segunda cosa, insistimos con el tema de exigir requisitos académicos que para mí no nos garantizan la honorabilidad de la gente. Pero ¿por qué más bien no trasladamos la responsabilidad al otro lado? De que nosotros al momento de votar le preguntemos al candidato cuando viene a hacernos campaña, oiga, ¿y usted tiene formación académica? Oiga, ¿y usted tiene experiencia en esto? Porque a la larga quien termina eligiéndolo es el ciudadano. Pero si nosotros ni siquiera nos queremos hacer responsables de averiguar si tiene título universitario, de averiguar, como bien dice la señora, si es que es una persona íntegra o ética, sino que nos dejamos llevar por la papeleta, por la carita conocida. Viene la responsabilidad es que es de eso. En este caso del ciudadano, ¿no? Para saber elegir. Pero, ¿cómo se puede explicar? Se plantea en esta consulta que está dilucidando lógicamente la Corte Constitucional, se plantea la reducción de asambleístas, pero le quieres volver el hecho que la Asamblea designe a las autoridades de control. Mire, ahí hay dos cosas. La Corte Constitucional, respetando la Constitución, va a tener en cuenta algo que es que los derechos tienen que desarrollarse de forma progresiva. Y eso dice nuestra Constitución. Por eso es que la reducción en la representatividad puede atentar a esta progresividad de los derechos. En primer lugar, por eso la Corte es la que decidirá. Nos gusta o no nos gusta a los ecuatorianos. Y en segundo lugar, el presidente de la República, y ojo con esto, está planteando que sea la Asamblea Nacional la que ahora elija las autoridades de control, pero en su gran mayoría van a provenir de ternas enviadas por otras funciones del Estado, pero con prevalencia del Ejecutivo. Entonces, ¿quién es el que realmente va a tener más poder en la designación de autoridades? El presidente de la República. Porque la Asamblea Nacional no puede decir, queremos al segundo de la terna. ¿Tú le ves que va a haber un exceso de presidencialismo? Y ahí viene la segunda pregunta, Osvaldo. ¿Qué habría pasado si es que esa pregunta nos la planteaba Rafael Correa? No estaríamos hablando ya de que cómo es posible que se quiera ganar más poder, que vayamos hacia un sistema autoritario. Mucho cuidado. Aquí es lo que siempre se ha dicho. Una cosa son las preguntas que vemos los ecuatorianos y la otra son los anexos, la letra chiquita. Entonces, claro, como bien dice Osvaldo, vamos por un lado por la reducción de asambleístas, en la cual van a haber más asambleístas nacionales, pero también que ellos escojan a las autoridades de control. Nuevamente este reparto del poder. Y eso los ecuatorianos nos manifestamos que no estábamos de acuerdo. Entonces, es una consulta compleja, porque trata temas que son difíciles de entender para todos los ecuatorianos, pero que adicionalmente no soluciona los problemas de fondo. ¿Nos vamos a ver abocados, en este caso, a una división del país de pronto? Unos a favor de la consulta, otros en contra. Yo creo que ojalá, como bien dijo el ciudadano que llamó hace unos minutos, que el Consejo Nacional Electoral se porte responsable, que cumpla con su labor y que promueva un voto informado en esta consulta. Porque hoy por hoy sabemos las preguntas. Pero es complicado, porque si es que va a empatar con el tema del proceso electoral de elecciones de gobiernos seccionales, el ciudadano va a tener que manejar como 8 papeletas, 9 papeletas. Entonces, prefectos, alcaldes, concejales. Y ojo con esto.
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que queremos cambiarlo, vamos a tener que escogerlas. Escoges, pero les van a quitar de Exactamente. Entonces, ¿en qué nivel de inseguridad jurídica vivimos? Osvaldo, lo que yo siempre suelo decir, yo no sé qué pasa en nuestro país, pero cada 4 años nos convierte en un laboratorio de la democracia. Cada 4 años queremos pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo cambiamos las instituciones? Consultas populares, consejos transitorios, asambleas constituyentes. Estamos tratando de reinventar la democracia. ¿Y sabe quiénes somos los ratones de ese laboratorio? Los ciudadanos. A ver, rapidito, dos opiniones ciudadanas para ir terminando esta entrevista importante con Marcelo Espinel. Buenos días, lo escuchamos. Gracias, buenos días, licenciado Morocho. Al doctor, bueno, yo estoy muy de acuerdo con él, ¿no? En el sentido de que el Congreso no va a cambiar, la Asamblea no va a cambiar si reducimos el número de asambleístas. Lo que nosotros necesitamos es asambleístas de calidad, pero no va a suceder esto ya que los partidos políticos o movimientos se han prostituido, por decirlo así lo menos, en la venta de candidaturas, y eso no es así. Todos estos candidatos no representan la falta de escuelas de formación política en cada uno de los partidos. Eso es lo que nos ha hecho daño, la falta de preparación de líderes. Eso es lo que nos falta. Con la reducción de asambleístas no vamos a ganar nada, al contrario, vamos a perder representatividad en las diferentes provincias. Muy gentil, buenos días. A usted, muy amable por la participación. Sea puntual, por favor, 255-4090 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Señor, muy buenos días. Mario Topanta les saluda. Y mire, caballero, yo pienso, muy indiferente a las demás personas, que una persona tiene que tener educación de 3er y 4º nivel para entrar como asambleísta o político, ya que ellos conocen, les dan administración, estadística, finanzas, les dan protocolo internacional, les dan protocolo en las universidades. No puede una persona que no tenga conocimientos entrar a un estamento del Estado, porque no tiene conocimiento. Un bachiller puede asesorarse de 10,000 asesores, pero y los asesores le dicen, siendo rojo es verde, él va a decir, no, sí es verde, sabiendo que es rojo, porque sus conocimientos no le dan el conocer el entorno. Ya, con respecto al señor que está ahí, no me acuerdo el nombre. Mire, a la Asamblea ha permitido todo para que este país vaya en decadencia. Estábamos subiendo, ahora estamos en bajada. Si en Venezuela, que es Venezuela, la gente antes comía en la basura, ahora se ven niños comiendo en la basura, sacando basura y de eso alimentando. Muchísimas gracias. A usted, gracias por la participación. Marcelo, para ir cerrando. Osvaldo y ciudadanos, el problema está en los partidos políticos. Está en cómo seleccionan a sus candidatos, cómo forman a sus candidatos y cómo se financia. Si es que nosotros no cambiamos este primer filtro que es el partido político, difícilmente vamos a poder cambiar lo que sucede en nuestro país. Tenemos partidos políticos débiles, partidos políticos de alquiler. Ayer veía un dato. ¿Cómo es posible que en las elecciones pasadas para alcalde de Quito hayamos tenido 18 candidatos y hubo 2 candidatos que apenas superaron los 4,000 votos? ¿Y saben con el dinero de quién se pagó la campaña de esos candidatos? Con el nuestro. Ahí está el problema, que nosotros estamos destinando dinero a partidos políticos que no están cumpliendo con su trabajo y que la existencia de un título universitario... Pero ahí le estás dando la razón entonces a la pregunta que tiene que ver con los partidos políticos. Es completamente distinto la pregunta de existencia de los partidos políticos a través del control biométrico de los adherentes permanentes a la razón por la cual deban existir o no los partidos políticos, que es el número de votos que puedan obtener en elecciones. Entonces, mucho cuidado con eso. La autoridad electoral tiene que garantizar filtros adecuados para que los candidatos que lleguen a la papeleta sean aquellas personas que realmente aprueben procesos de democracia interna y que los partidos políticos que puedan mantenerse en vigencia
realmente sean aquellos que gozan de la confianza del ciudadano. Claro, claro, ahí se disminuirán, ¿no? Porque muchos no tienen asidero, ¿no? No sé cómo reúnen las firmas, ya sabemos cuál es el mecanismo, pero tienen vigencia en ese sentido, y ahí viene lo que hablaste, la prostitución de los partidos, gente que alquila partidos políticos acá en el comercio. Por supuesto que sí, Osvaldo. Bueno, seguiremos conversando estos temas que son muy importantes, y importante también la participación ciudadana. Por ahora, Marcelo, muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo. Marcelo Espinel, el coordinador del Observatorio Legislativo, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aquí con nosotros a través de Radio Noticias La Poderosa.